Persona de 2002, la honorable Muy buenas tardes a todas y a todos. Con la venia de mis pares, magistrada Claudia Carrillo Gasca y magistrado Sergio Avilés de Menegui, saludo con respeto y aprecio al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien por supuesto le agradezco su siempre buena disposición para colaborar con nosotros y compartirnos sus vastos conocimientos en la materia electoral. Envío un cordial saludo a los titulares de los tres poderes del Estado: Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, al licenciado José Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y a las magistradas y magistrados integrantes del Poder Judicial, al licenciado Eric Gustavo Miranda García, Diputado Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado, y a las diputadas y diputados integrantes de la 16ª legislatura.
Saludo también y agradezco el que nos acompañen en este evento virtual a la y los titulares de los órganos autónomos del Estado. Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, y a las consejeras y consejeros electorales. Al maestro Marco Antonio Toewan, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Al maestro Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, y al maestro Alfredo Cuellar Labarte, magistrado presidente, y a las magistradas y magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Saludo también con mucho gusto a la licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, y a las magistradas y magistrados electorales de las diversas entidades federativas que hoy hacen el honor de acompañarnos. Mi aprecio y respeto para todas y todas ustedes. Por supuesto, a todas las personas que siguen y ciudadanía quintanarroense, el 16 de julio de 2002, la honorable 10ª legislatura expidió el decreto número 7 por el que se reformó la Constitución Política del Estado y se creó el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Posteriormente, el 31 de enero de 2003, la Diputación Permanente de la citada 10ª legislatura del Estado designó a los ciudadanos Carlos José Carreo Gómez, Manuel Jesús Canto Presuel y Francisco Javier García Rosado como magistrados numerarios, quienes formaron la primera conformación del Pleno y pusieron los cimientos sólidos y firmes sobre los que hoy se yergue orgulloso el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Desde esa fecha al día de hoy, son 6 conformaciones del Pleno que han puesto el mayor de sus empeños para mantener en alto el nombre del TECRO, y por ello es justo rendir homenaje también a Sandra Molina Bermúdez, José Carlos Cortés Mugártegui, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, quienes formaron parte de las conformaciones del Pleno. Pero el mayor reconocimiento es para el activo más valioso con el que cuenta este tribunal, que son las mujeres y hombres que día a día dan lo mejor de sí para dotar de certeza y legalidad a las elecciones. Hoy festejamos 18 años de una noble institución que a golpe de sentencias da legitimidad a los resultados electorales, garantizando con sus fallos la legalidad de los comicios. Y aunque estamos viviendo una realidad mundial que nos obliga a guardar una sana distancia, no podíamos dejar de celebrar nuestro 18º aniversario. Y por ello, quiero agradecer una vez más a todas las personas que amablemente nos acompañan en este evento virtual. Y de manera muy especial, quiero agradecer a mi amigo, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, por su disposición para festejar con nosotros la mayoría de edad de nuestro tribunal. Muchas gracias a todas y todos, y que viva el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos reunidos para celebrar el 18º aniversario del Tribunal Electoral de Quintana Roo. El 31 de enero, pero del año 2003, nació el Tribunal Electoral de Quintana Roo como un organismo público, autónomo y permanente. Desde entonces y hasta ahora, en un renovado pleno, la impartición de justicia electoral es una realidad en Quintana Roo. La justicia electoral con puertas abiertas no solo para los partidos y agrupaciones políticas, sino para toda la ciudadanía quintanarroense. Mis primeras experiencias profesionales en la materia electoral las tuve en este tribunal recién creado. Ingresé a esta loable institución como becario y en el transcurso de varios años llegué a ser secretario general de acuerdos. A partir de entonces y hasta la fecha, el derecho electoral forma parte importante de mi vida. Los primeros cursos y diplomados en la materia se dieron al cobijo de este organismo jurisdiccional y desde entonces comprendí la importancia que tiene la constante y creciente capacitación de los servidores electorales. Es por ello que al integrarme a este tribunal como magistrado y como presidente de la Comisión de Capacitación, todo este tiempo de preparación y de esfuerzo ha valido la pena. Y esto me obliga a continuar en la búsqueda de mejores oportunidades de capacitación para nuestros servidores electorales. Desde entonces y hasta la fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un gran aliado
para el TECRO. Su apoyo en la materia de capacitación ha sido y sigue siendo generoso y constante. Reciba, magistrado de la Mata, nuestro agradecimiento porque aún con el enorme cúmulo de trabajo en el que se encuentran inmersos, el día de hoy sea tiempo para compartirnos su experiencia a través de esta conferencia. Sin más preámbulos, me permito leer la síntesis curricular del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. El doctor Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial. Estudió la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado de Derecho en la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidas en la Universidad de Castilla de la Mancha, en el que obtuvo la mención honorífica. Cursó el posgrado de Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, las especialidades de Derecho por la Universidad de Salamanca y la Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad Castilla de la Mancha. Fue secretario auxiliar del secretario proyectista del Magistrado Electoral Regional en 1997, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEF de 1998 a 2011, coordinador general de asesores del TEF del 2011 al 2013, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del TEF del 2013 al 2014 y magistrado de la Sala Regional Especializada del TEF del 2014 al 2016. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre del 2016. Ha sido profesor titular en diversas materias en licenciaturas y posgrados en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con múltiples publicaciones que en la mayoría han sido referente al derecho y a la justicia electoral. Sin duda, un parteaguas y referente importantísimo para los que nos dedicamos a la materia. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña con la conferencia denominada El ABC de la Sentencia Ciudadana. Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero felicitar efusivamente al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo por este 18 aniversario. La verdad es que la historia del Tribunal Electoral y del Estado de Quintana Roo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado íntimamente ligada. Yo recuerdo haber tenido la fortuna de haber ido más de una vez a hacer capacitaciones allá. Desde que yo era, por supuesto, magistrado de la sala especializada, me acuerdo también de grandes amigos que pudieron ir a dar clases cuando existía todavía el Centro de Capacitación Judicial Electoral, ya no se diga la Escuela Judicial Electoral. Y, por supuesto, es un tribunal que ha sido punta de lanza en los temas de capacitación, específicamente judicial, inclusive compartiendo con algunos tribunales locales estas fórmulas de capacitación. Me acuerdo perfecto, además, de que una de sus aulas tiene el nombre de un expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual demuestra claramente pues, la vinculación, yo diría, íntima que tiene toda la justicia electoral. La verdad es que la justicia electoral nacional, ya sea federal o local, es la misma. Simple y sencillamente es ahora sí que el punto de vista desde donde se vea, pero sin duda somos todos jueces electorales, los mismos, la misma judicatura comprometida con la ciudadanía. También quiero agradecer, por supuesto, al señor magistrado Víctor Vivas, ya después de tantos años de buena amistad, en verdad la invitación, por supuesto, a don Sergio Avilés y a doña Claudia Carrillo, magistrados de este tribunal, quienes también se encuentran pues de plácemes por este 18 aniversario de esta gran institución de la justicia quintanarroense. Bueno, escogí un tema que me parece muy importante. La idea en mucho es tratar de platicar sobre cómo hacer una sentencia judicial electoral de manera fácil a cargo de secretarios y jueces electorales. Lo llamé
el ABC de las sentencias ciudadanas, porque la idea es esa. ¿Cómo podemos transmitir específicamente nuestras ideas como jueces de manera simple? Y esto, voy a decirles, en mucho va a ser como una especie de clase que estuviera yo dando a mis secretarios de ponencia, ¿no? Un poco la idea es esa justamente. Y por ahí va a aparecer una presentación que me van a hacer el favor de poner para efecto que la podamos ver. Vamos a comenzar. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. Vamos a utilizar, este es el índice de la plática que yo tengo preparada para el día de hoy, que es un poco hablar de la metodología judicial, ¿no? Esto implica justamente la pregunta, ¿cómo tenemos que estudiar los funcionarios judiciales electorales un caso? Finalmente, ¿cómo redactar un proyecto de sentencia? Y cómo hacer la comunicación de una sentencia, que eso me parece ya también es una preocupación más que debemos tener los juzgadores. La siguiente, por favor. Y nuevamente le tenemos que dar una avanzadita. Miren, a ver, yo siempre que hablo con mis alumnos respecto de la labor judicial, siempre les digo que es muy complicado hablar sobre la labor judicial en las universidades a partir del siglo XVIII, XIX, por supuesto XX y lo que va del XXI. Y es que el paradigma tanto de la enseñanza del derecho como de la conformación misma del derecho cambió justamente a partir del siglo XVIII. Como ustedes recuerdan, a partir del siglo XVIII surge la corriente del pensamiento jurídico que es el racionalismo jurídico. Es decir, la aplicación de las teorías filosóficas en torno a la racionalidad humana y la forma de tratar de entender el mundo a través de la ciencia, que todos los conocimientos humanos fueran ciencia, fue llegando inclusive a la filosofía del derecho. Esto es importante porque la idea de que hubiera una ley obligatoria, general y abstracta en la cual estuvieran concebidos todos los pensamientos, todas las acciones, todas las actividades y por lo tanto todas las conductas humanas, eso empezó, a ver, en realidad hasta el siglo XVIII, pero empezó a cocinarse a finales del XVII. Fíjense lo que les estoy diciendo, significa que en 2000 años de tradición jurídica de Occidente, apenas tenemos unos pocos siglos utilizando la metodología del racionalismo jurídico. Y si me permiten que les diga algo, en general no funciona. Es imposible que las conductas humanas puedan sintetizarse de forma simple a través de pequeñas leyes, ¿no? Como la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Y entonces pareciera que a través de estas fórmulas que funcionan para las leyes naturales, pero que no pueden del todo funcionar en tratándose de conductas respecto de seres tan complejos como somos los seres humanos. El problema es que cuando entras a la universidad, empiezas a leer libros, porque los códigos al final del día no son más que eso, libros donde se encuentran modelos de conducta que según esto se deben cumplir. Y realmente no se llegan a cumplir completamente. Esa es la verdad. Yo llevo solamente 23 años en temas judiciales electorales y siempre digo que específicamente las normas escritas a la manera del racionalismo a través de leyes obligatorias, generales y abstractas, pues en realidad son justo el inicio del descubrimiento de la manera en la cual se tiene que solucionar un problema, pero para nada es la solución en sí misma. Miren, la metodología que existió antes del siglo XVIII para la enseñanza del derecho era a través de lecturas de casos prácticos. En las universidades medievales, por ejemplo, pues simplemente tú llegabas y te sentabas en la cátedra que te correspondiera, ya fuera la de cánones o la de derecho civil, es decir, derecho no canónico, ¿no? Por cierto,
la gran mayoría de los juristas querían entrar a las clases de derecho canónico, pero bueno, y empezaban a leer casos prácticos que se encontraban fundamentalmente en el Corpus Juris Civilis. ¿Por qué lo estoy haciendo notar? Porque la formación de los juristas por muchos siglos fue a través de la dilucidación práctica de los problemas que en la vida cotidiana tenían los seres humanos. Y eso mismo, digamos, esta solución a través de casos prácticos, hacían que el jurista, primero, la base de su conocimiento fuera real, no ficticia, a través de poesía o literatura o filosofía, que al final del día el contenido de los códigos no es más que eso, hasta el momento en el cual se aplican, ¿de acuerdo? Uno. Y dos, también es verdad que la mentalidad de los estudiantes de derecho en esta época también tenía que ver claramente con la forma en la cual, digamos, estaban capacitados para aplicar las soluciones prácticas que a su juicio mejor resolvían un problema. Sabían que este problema específico que estaban viendo en clase, en la historia de los 1500 o 1600 años de derecho civil que hasta ese momento existían, pues habían tenido 7 u 8 soluciones posibles. Y las 7 soluciones las conocían bien. Y entonces ellos podían decir, este tipo de problemas se solucionan mejor con la solución A que con la solución B que con la solución C. El racionalismo jurídico simplificó la fórmula de la enseñanza del derecho, es verdad, pero también generó una incapacidad por parte de los estudiantes del derecho, digamos, a ver soluciones adecuadas a los casos prácticos. Y cuando llegan estos estudiantes a querer trabajar ante un juez, pues tenemos el problema que lo que saben son códigos de memoria. Pero solucionar de manera prudente, racional y justa los casos que se le están presentando, eso no. Si ustedes se dan cuenta, entonces, la universidad moderna queda a deber en los temas jurídicos a la sociedad. Es decir, es paradójico que después de 3 siglos de la utilización de una nueva filosofía jurídica para la enseñanza del derecho, nos estemos dando cuenta ahora, al menos en los derechos que venimos de la Europa continental, que la universidad, repito, nos ha quedado a deber. Entonces, tenemos que empezar diciéndole a los chavos, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que los jueces están para resolver los problemas que se les presentan. Esto es importante, ¿eh? Porque si no tienen esta visión específicamente práctica, lo más probable es que las soluciones que se les puedan ocurrir pudieran ser soluciones que hagan más grande el problema. Yo siempre a mis secretarios les digo, recuerden, los jueces solucionamos problemas y los tenemos que solucionar de la mejor manera posible. No podemos complicar más las cosas. Bueno, entonces les digo, a ver, chavos, lean el expediente. Por supuesto que tienen que conocer la Constitución, la ley, la jurisprudencia, a través de estas fórmulas abstractas. Pero antes que otra cuestión, identifiquen el problema. Dios, es que esto es lo más evidente. Señores, traten de entender de qué se trata el problema. Y lo que noto yo todos los días cuando me llevan secretarios jóvenes es que les cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo identificar el problema. Por eso, la metodología a través de preguntas me parece la más certera, que por cierto, es la misma metodología que en muchos casos se utilizaba tanto por supuesto en el derecho romano como en la filosofía medieval. Pero bueno, platicaremos un poco más. Identifiquen el problema. Hecho eso, vamos a pensar o digamos si es posible analizarlo a través de la vía correspondiente, es decir, determinen si se cumplen los requisitos procesales respectivos y miren, tan simple, interpreten el derecho y argumenten la solución. ¿Verdad que parecería muy fácil? Bueno, pues digamos, en los años que tengo de formador de secretarios, me he dado cuenta que para nada es fácil. Y ahorita voy a tratar de dar algunos tips y algunas circunstancias que me han ayudado para ir formando a mis secretarios, ¿no? Ok, vamos a darle la siguiente. Miren, fíjense ustedes qué circunstancia tan
complicada. Cuando yo terminé de estudiar la carrera de abogado, repito, porque es importante, ¿cómo se estudia la carrera de abogado? Leyendo libros con supuestos teóricos. Y repito, esto me recuerda a la metodología de la filosofía, de la literatura, pero no me recuerda exactamente o no me da por sí mismo las armas que necesita un abogado para poder solucionar casos prácticos. Eso dependerá pues de la inteligencia del abogado. Bueno, llego yo siendo un chavo de 24 años al Tribunal Electoral y cuando llego al Tribunal Electoral lo primero que hago es darme cuenta que la manera en la cual los secretarios están aprendiendo en realidad a proyectar es leyendo sentencias. Eso también nos recuerda un poco una metodología de enseñanza, pues también quizá la del common law, ¿no? Eso también es verdad. Es decir, los secretarios comenzamos a leer sentencias que han proyectado otros jueces. Y conforme vamos leyendo las sentencias que proyectan otros jueces, nos damos cuenta si la solución es adecuada. Fíjense, lo que no nos dio la universidad, lo tenemos que estar haciendo nosotros justo después de la universidad, lo cual es absurdo, pero así funciona el sistema. Ahora, fíjense, aquí viene lo interesante. El problema es que cuando los secretarios jóvenes empiezan a leer las sentencias de los jueces, pues evidentemente empiezan uno, a pensar justo cómo solucionar casos prácticos. Dos, empiezan a aplicar por analogía las soluciones que a ellos les parecen correctas o que le parecen correctas a sus jefes. Pero aquí viene la tercera y eso es lo grave y pareciera que no nos hemos dado cuenta. Y es, claro, y empezamos a repetir los errores históricos entre los jueces. Es decir, no ponemos en duda, por ejemplo, si el formato de sentencia es adecuado. No ponemos en duda la manera en la cual se ha redactado una sentencia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo en realidad a hacer sentencias, con sentencias, voy a decirlo así, old fashion, ¿no? Y este método tradicional de sentencias que trata de aplicar, vamos a decirlo, la ley de la causalidad jurídica, como también pomposamente se le llama al fenómeno donde tienes una norma obligatoria, general y abstracta, luego unos hechos y simplemente los aplicas al caso práctico, ¿no? Bueno, el formato tradicional de sentencia contemporánea, pues resulta que tiene una serie de formalismos que nadie pone en duda y que los juristas llevamos 3 siglos aplicando sin ponerlos en duda. ¿Resultandos? ¿Considerandos? ¿Qué demonios es resultando? ¿Qué demonios es considerando? ¿Qué demonios es punto resolutivo? Y sin embargo lo decimos y lo decimos pomposamente con nuestro lenguaje. Pero como a veces le digo a algunos de mis secretarios, algo mal tendrá las sentencias tradicionales cuando resulta que todo el mundo empieza a leerlas por el final. Y díganme que no. Llega la notificación al justiciable o a la ponencia, le están circulando el proyecto o lo que ustedes quieran, la ley, quien sea el académico, y lo primero que quiere saber es el resultado. Entonces empieza en la página última, puntos resolutivos. Perdónenme, ¿cómo puede ser que nadie se haya fijado en 3 siglos que esto es irracional? ¿De acuerdo? La sola réplica, digamos, de la manera en la cual se han hecho sentencias, hacen por lo mismo que se repitan constantemente los vicios. Y nos tenemos que hacer preguntas. ¿De verdad nos vamos a conformar con el proyecto, la forma de hacer sentencias que siempre se ha hecho? Bien, vamos a la siguiente. Yo por eso les digo a los secretarios que tengo la fortuna de formar, que lo fundamental es que entiendan que la metodología de enseñanza del derecho está equivocada, que la metodología de enseñanza del aprendizaje judicial también, porque está basada fundamentalmente en la autoridad, es decir, en la repetición a lo largo del tiempo de las cosas que los juristas siempre han hecho y que no necesariamente es la correcta. Repito, antes del siglo XVII,
Pues fundamentalmente lo que hacían las personas al estudiar la ley, por ejemplo, en la universidad, era entender casos prácticos y ver que ante un caso práctico podía haber muchas soluciones, y ante las muchas soluciones buscar aquella que tuviera más autoridad moral. Pero eso se fue perdiendo porque en el racionalismo la idea es solo puede haber una solución a un caso. ¿Cuál? La de la norma obligatoria general abstracta. Pero los que ya tenemos, que ya no nos cosemos al primer hervor, entendemos y sabemos perfectamente que no es así. Un caso siempre, de verdad, siempre, por lo menos tiene dos soluciones. Y digo dos como digo 20. Si tuviéramos claridad y pusiéramos en duda la metodología de la enseñanza, muy probablemente también pondríamos en duda la metodología de la sistematización. Bueno, ahora, lo que les digo a los chavos es, vamos a escribir sentencias que sean un documento claro y entendible, como nuevo paradigma. Es que me parece tan evidente, es que, por Dios, que tenemos que pensar en nuestros lectores. Ya está. Señores, escribamos para los lectores, no para escribirnos entre nosotros los abogados que hemos estudiado largos 5 años en la universidad y que tenemos que demostrar nuestra hermosísima y valiosísima cultura jurídica entre nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta que siempre me harán después es, bueno, ¿y cómo le hago para estudiar un caso? A ver, vamos a la siguiente. Otra vez. Miren, recuerden ustedes que no estoy diciendo que no haya que leer los paradigmas jurídicos del racionalismo, digamos, en nuestro sistema jurídico. Es decir, la Constitución, la ley, la jurisprudencia. No. Estoy diciendo que una vez que los conozcas, vamos a replantear la fórmula de solución de los casos que se nos presentan. Es importante porque alguien podría decir que estoy queriendo llamar a la desobediencia jurídica, ¿no? Y que estoy tratando de decir que la ley no debe ser, y mucho menos la Constitución, el principio jurídico fundamental. No. Estoy diciendo solamente que los casos prácticos también, además de obedecer a todo lo que tengan ley, constitución, jurisprudencia, también resulta que tienen que obedecer a una cuestión fundamental, que es ser soluciones justas y racionales a los casos que se presentan. Es que pareciera evidente, pero es que así se formó el derecho romano. Por eso así, justo teniendo clara esa idea, es que los juristas romanos triunfaron, vamos a decirlo. Por eso es que hoy el common law resulta ser como el punto de estudio y de interés para los juristas de la Europa continental. Es muy paradójico, pero así es, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí vienen como algunos tips, ¿no? Uno, lee el expediente. Ay, perdón que lo diga, resulta obvio. Es que, pero luego he tenido algún secretario que me da cada sorpresita, ¿no? Yo me acuerdo de un secretario especialmente que yo le preguntaba, a ver, porque además te ponen en el proyecto un tema y piensan que no vas a tener muchas dudas, ¿no? O solamente vas a tener las mismas dudas que ellos. Entonces, y no hay nada que me desespere más cuando me doy cuenta que el proyectista no leyó el expediente completo. Conocimiento absoluto del expediente, pero hasta la última hojita. Y eso significa a veces que tienes que leer cuartos completos de documentos. Pero no te preocupes, no es demasiado difícil, porque entre otras cosas, afortunada o desafortunadamente, también a su vez los juristas que redactaron los documentos que se encuentran adentro del expediente, muchas veces habrán repetido la metodología, digamos, racionalista. Es decir, normalmente con que empieces a leer, digamos, vas entendiendo de forma general y, digamos, lo que están haciendo. Pero no es suficiente quedarse con la idea general. Es indispensable entender nuevamente el problema y lo más difícil, el problema que además de jurídico es un problema
psicológico, sociológico, social, antropológico podría ser. ¿Por qué tal persona quiere eso? Y entonces te das cuenta que se trata de un conflicto interno dentro de un partido. ¿Por qué tal persona desea esa pretensión? Y entonces te das cuenta que existe un tema de corrientes ideológicas dentro de una comunidad y que esto está golpeándose entre sí. Es importante entender todo lo que se nos presente. Ok, la siguiente. Miren, y por eso, ahora, a los que son más chavos, les digo, hagan este cuestionario. ¿Cuál es el acto impugnado? ¿Cuáles son las razones jurídicas que lo sustentan? ¿Cuál es la pretensión del actor? ¿Cuáles son las razones que lo sustentan? Perdón, antes de responder estas y todas las preguntas adicionales, no estamos en condiciones de empezar a proyectar. Porfa, no proyecten antes de resolver todas estas preguntas. Porque si ustedes piensan que proyectar es nada más leer sentencia y demanda, sí, he tenido secretarios que piensan eso. Sentencia, acto impugnado y demanda. Y a partir de ahí proyectan, probablemente no van a poder resolver ninguno de los casos o de los problemas que efectivamente se están verificando. Ahora, una vez que hicieron todas las preguntas, ya pueden pasar a la siguiente fase, que es la estrategia de la respuesta. Pero recuerden que también nos tenemos que preguntar si la vía de impugnación procede, ¿no? A ver, la siguiente. Miren, lo más importante es el tema de la competencia. La verdad, yo les voy a decir que yo soy pero muy facilote cuando mis compañeros, ya sea en la sala superior o en su momento en la sala regional, o inclusive cuando secretario, cuando mis compañeros dicen, esto no es un JRC, es un REC. Esto no es un REP, es un JDC. A ver, la primera cuestión es, el sistema de medios de impugnación en materia electoral es demasiado complicado. Los 7 u 8, dependiendo de cómo contemos, medios de impugnación que existen regulados a nivel federal son un lío. ¿Por qué lo digo en esos términos? A ver, tiene lógica la existencia de diversas vías de impugnación cuando son diferentes reglas las que le aplican a una y otra, ¿no? Es decir, esto es un JRC, pero resulta que esto es un juicio extraordinario, un recurso extraordinario, y por lo tanto no hay suplencia en los agravios y por lo tanto opera el estricto derecho. Mientras que en el JDC no. Como pasaba durante los primeros 10 años de la vida judicial electoral federal, digamos, moderna de México, entre 1996 y el año 2006. Pero resulta que la jurisprudencia ha ido avanzando gradualmente a un punto en el cual los juicios de estricto derecho y por lo tanto la inoperancia derivada por la no suplencia de agravios ha prácticamente desaparecido. Hoy día nadie dudaría, como además sucedió en efecto, que a través de un JRC que tenga que ver con grupos en situación de desventaja, por ejemplo, indígenas, puede haber suplencia, inclusive total de los agravios. Y así podríamos irnos, porque la justicia electoral no es ni ha sido formalista. Entonces, en realidad, me parece que solamente hay dos cuestiones importantes en temas electorales federales, ¿no? Es decir, determinar una primera instancia y determinar una segunda instancia. Cuando las reglas, digamos, internas de los medios de impugnación han ido sopesándose y han ido reduciéndose respecto de su fórmula estricta, pues me parece que en realidad todas las fórmulas todos los medios de impugnación de segunda instancia, pues son fundamentalmente lo mismo. Entonces, no tiene sentido discutir tanto respecto de, no, esto es un JDC, 4 votos a favor y 3 votos en contra. Miren, lo que sería grave es que no hubiera segunda instancia.
Eso sería lo grave. Si no hubiera segunda instancia, habría que abrir una segunda instancia. Pero afortunadamente, tenemos muchos medios de impugnación que son segunda instancia, ¿no? Bueno, entonces lo que les digo, seguramente en algún momento habrá una reforma electoral de verdad, ¿eh? Yo cruzo, como dicen, ¿no? Eso de hago changuitos, ¿no? Para que ya haya una reforma electoral adjetiva, porque siempre hay reformas electorales sustantivas, pero reformas electorales adjetivas de manera integral, desde 1996 no ha existido. Pero bueno, a lo mejor el año que entra, o el que viene el que viene, o el que viene el que viene el que viene, o al que viene el que viene el que viene el que viene. En algún momento habrá una reforma electoral que haga, digamos, que tenga un punto de vista adjetivo y que en la ley solamente existan dos vías de impugnación, primera instancia y segunda instancia. Pero bueno, ok, nos hacemos preguntas respecto de la competencia, ¿no? Después de los requisitos de procedencia y para no discutir con ninguno de mis compañeros, pues la vía procesal correspondiente. Pasamos a la siguiente. A ver, obvio, tenemos que tomar en cuenta todas las circunstancias que se nos presenten. Obvio, los informes de todas las autoridades, los amicus curiae. Hay amicus curiae que a mí me resultan muy útiles. Hay que decir que si bien los escritos de amicus curiae, o llamados también amigos de la corte, que no son más que escritos que cualquiera puede presentar dando su opinión, a mí a veces me resultan de mucha, pero de mucha utilidad. Porque justamente cuando los escritos de amigos de la corte son presentados, por ejemplo, por personas que tienen no un interés directo en el caso, sino más bien un interés en el precedente que llegase a formarse, puede estar suscrito por personas que están estudiando claramente este tipo de conflictos. Y eso sí que puede ser útil. Hay otros casos en que los amigos de la corte no son más que manifestaciones políticas por parte de grupos de justiciables que lo que quieren es, en su caso, presentar alguna fórmula de presión política a los órganos de justicia. Eso también pasa, ¿eh? No hay que hacerse bolas. Sin embargo, la justicia electoral mexicana ha establecido que los escritos de amigos de la corte, pues son, aunque no se encuentren regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sí que resultan de importancia y deben ser admitidos y analizados. Y todo en este contexto debe ser analizado efectivamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. A mí me divertía cuando, y me sigue divirtiendo, pero bueno, a mí me divertía mucho cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta. Fui 13 años secretario de Estudio y Cuenta. Así que me divertían mucho los casos de derecho probatorio. Esos casos difíciles. Yo voy a decir lo que una vez le escuché a Michele Tarufo, digamos, en torno a los temas probatorios, porque me parece que es efectivamente el paradigma al que tenemos que llegar en algún momento. A ver, la forma fundamental, o digamos, la visión que tiene que tener el secretario o el juzgador al momento de analizar un expediente en relación con las pruebas es muy simple. Tiene solo que hacerse una pregunta. A ver, después de estudiar el expediente y el tema probatorio, tiene que decir, ¿qué hechos me convencen que están probados de acuerdo a, digamos, la recta razón, ¿no? La recta razón del juez. No, de verdad. Y después de eso, háganse otro tipo de preguntas. Tarufo, por ejemplo, si recuerdo bien en su libro de la prueba del derecho, los hechos, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, del libro, lo que sostiene fundamentalmente es, inclusive las pruebas ilícitas deben ser analizadas por el juez, porque lo que es importante, más allá de todas las cargas, digamos, procesales, más allá de todos los elementos respecto de las pruebas,
Lo que es más importante para el juez es poder determinar específicamente cuáles fueron los hechos que ocurrieron. Eso es lo fundamental para un juez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estudiemos todo el contenido de las pruebas y lleguemos a una convicción personal. Eso es lo más importante. Todo lo demás es rollo, de verdad. Inclusive las pruebas ilícitas. Sí, ya después valoraremos. Pero ¿a poco se siente conforme un juez? Y era lo que decía Tarufo, ¿eh? ¿A poco se siente conforme un juez cuando tiene que, digamos, no admitir una prueba y se da cuenta que su sentencia derivada de la prueba, que puede ser ilícita, por ejemplo, y por lo tanto la está desechando, y se da cuenta que su sentencia está siendo injusta? Y Tarufo lo que terminaba diciendo era, inclusive las pruebas ilícitas tienen que ser analizadas. Y pongo pruebas ilícitas por decir cualquier otro tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Por supuesto que identificar el derecho aplicable es igual de importante. Pero repito, a ver, esto, lo que les voy a decir también se los digo a los secretarios. Soluciones racionales y justas. El paradigma no solamente es el cumplimiento de la Constitución, y no solamente es el cumplimiento de la ley. Fundamentalmente estamos resolviendo problemas humanos. Y los problemas humanos se resuelven buscando soluciones justas y racionales. En la medida de lo posible, que todo el mundo voltee y diga, ah, caray, es verdad, así tenía que solucionarse este caso. Claro, para eso tiene que existir un grupo de personas que lea la sentencia, y por eso también es necesario que la sentencia invite justo a su lectura. Soluciones racionales y justas, de tal manera que inclusive si tú encuentras la excepción, por ejemplo, una regla que se pudiera encontrar en leyes o en leyes fundamentales, pues lo que hagas es que el lector diga, ah, es verdad, no se podía aplicar la ley o no se podía aplicar de esa manera tajante la ley. Si tú estás convencido, primero respecto de los hechos y después de la solución, a ver, tomando en cuenta que pueden haber muchísimas soluciones posibles, muy probablemente ya estés cerca de ponerte a escribir. Antes de eso, prohibido escribir. Y aquí viene lo siguiente. Que es la siguiente, ¿no? Claro, ahora sí ya podemos llegar. Es que, a ver, en derecho electoral no somos tan estrictos con, ya en los últimos por lo menos 10 años, ya no hemos sido tan estrictos con el tema de la suplencia de la queja, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es, si nos damos cuenta que el acto impugnado o la resolución posible puede llevar a una resolución simple del caso, ¿no? O si por el contrario necesitamos mayores argumentos, pero de acuerdo a que a la convicción interna del juez de que su solución es racional y justa. Ok, la siguiente. Les voy a confesar algo. Una vez, cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta de doña Alfonsina Navarro, una espectacular jueza, de verdad una de las mejores juezas con las que he tenido el honor de trabajar. Y he de decir que he trabajado solo con grandes jueces mexicanos, ¿no? Pero bueno, doña Alfonsina, no sé qué, me pasó un asunto de un partido que estaba en un conflicto interno muy grave. Llegué yo y le presenté una solución en un proyecto de sentencia. Y doña Alfonsina, que es una dama, no me regañó demasiado duro, solamente poquito. Pero me dijo, mira, no es que estés mal, ¿no? Pero te voy a dar un consejo. Y el consejo lo vas a recordar el resto de tu vida. Si le vas a ordenar al sol que salga, pues que sean las 6 de la mañana. Si le vas a ordenar al sol que se ponga, pues que sean las 6 o 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Me decía, cuando estés empezando a redactar tu sentencia, es importantísimo que pienses en el cumplimiento. ¿De acuerdo? Si no piensas en
¿Cuál es la manera práctica en la cual se va a poder cumplir tu sentencia? Bueno, pues se va a quedar siendo nada más un pedacito de filosofía o de literatura. Me acordaba yo, no voy a dar nombres en ese caso, que me parece que fue, por cierto, un caso en el cual se evidenció este criterio de solución práctica en la emisión de las sentencias. Cuando un partido político que jamás, por cierto, jamás en su historia había tenido una elección para renovar su dirigencia, jamás, llevaban solo 6 años sin renovar su dirigencia, llega y nos dice, oye, ya leí tu sentencia, qué bonita, donde me ordenas que yo lleve a cabo la renovación de mi dirección. Qué bonita es, qué linda, ¿eh? De verdad, neta, gracias, pero no la voy a cumplir. Lo pusieron por escrito, ¿eh? Está en el expediente. No la pienso cumplir por lo de la pandemia. Y como está lo de la pandemia, pues no la voy a cumplir. Claro, nosotros pudimos haber dicho, no, pues que no la cumpla, no, pues por pobrecitos, ¿no? O como terminamos diciendo, no te preocupes, si no eliges tú, llevas a cabo tu proceso interno digamos, de renovación, pues lo tendrá que hacer el INE y ya está. Bueno, lloraron, ¿no? Ahora que también me he dado cuenta que en materia electoral no puede esperarse buena fe de las partes, ¿no? No pueden decir, bueno, es verdad, nunca hemos renovado nuestra dirigencia. Y lo que terminó pasando fue justamente que se terminó aplicando y cumpliendo la sentencia, pero buscando justamente un criterio práctico. Y fíjense, creo que ahí está el tema. Secretarios, siempre piensen en cómo hacer que tu sentencia se cumpla. Porque una sentencia que no se cumple solo se convierte en poesía, ¿de acuerdo? Poesía buena o mala, dependiendo de la redacción, pero poesía, y eso no le sirve a nadie. Las sentencias son emitidas por un poder del Estado, y digo poder, porque con esa soberanía y con ese imperio, una vez que la sentencia se emite, se cumple. Así que, secretarios, tomen eso en cuenta. Ahora, fíjense otra cuestión, y yo creo que esto es igual de importante. A mí siempre me enseñaron, ¿qué es lo que debe decir una sentencia? Revoca, confirma o modifica, ¿a poco no? ¿Verdad? Pero esto ya en los últimos 10 años ya nos resulta totalmente insuficiente. No estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo en el mismo Pacto de San José, pues se encuentran concebidas otras fórmulas necesarias para que las sentencias de los jueces no solo piensen en los criterios normales, revocar, confirmar, modificar, ¿no? O en su caso sancionar, ¿no? Para hacer una tutela judicial efectiva. Y esto implica justamente que el juez piense en la reparación integral del derecho que fue violado y que también piense en un criterio práctico que garantice justo la no repetición de la conducta correspondiente. Los justiciables normalmente, si han sido condenados a una determinada conducta, no quieren cumplir. Además, nuestros justiciables son políticos poderosos que acceden a medios de comunicación. Todos lo hemos vivido. Nunca ha habido un juez decente que trate digamos, de aplicar el derecho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los justiciables siempre dicen, está... No. Cuando salen los justiciables a gritar de esa manera, el juez, a ver, lo que tiene que hacer es estar desde antes sabedor de que eso va a pasar porque pareciera que es una conducta humana inevitable. Y por el otro lado, el juez lo que tiene que hacer es también hacerse una fórmula de solución previa, que es preguntarse cómo conseguir que la conducta que ha sido determinada como ilícita no se repita. Y eso en los temas de violencia política de género es fundamental. No nos podemos conformar con sancionar. Tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer para que este señor o señora, también puede ser, poderoso,
gritón, que tiene acceso a los medios de comunicación y que por supuesto no respeta el orden jurídico, ¿cómo podemos hacer que este señor no repita la conducta ilícita a pesar de su poder? Y eso es otra pregunta que los secretarios se tienen que hacer al momento de empezar a redactar una sentencia. Pasamos a la siguiente. Bueno, la verdad es que a mí me gusta, antes, cuando estaba en la sala especializada era más fácil porque solo tenía 6 secretarios. Ahora, la fórmula en que funciona la sala superior del Tribunal Electoral es que cada magistrado puede tener tantos secretarios hasta el monto de la bolsa que corresponda. Secretarios mejor o peor pagados de acuerdo con la bolsa. Entonces, vamos a decirlo, tienes 10 pesos. Si con esos 10 pesos te alcanza para contratar un secretario al que le pagas 10 pesos o 3 secretarios a los que les pagas 3, ya me doy a entender. Entonces, luego puede pasar que tengas más de 10 o 12 secretarios de estudio y cuenta. Y aquí es donde viene la cuestión. Cuando son tantos, y sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, en el año 2018 resolvimos algo así de 20,000 sentencias que fueron presentadas para nuestro conocimiento, pues ustedes se darán cuenta que hay bastante trabajito. Ahora, la pregunta que tienen que hacerse los secretarios es decir, o mejor dicho, los magistrados, cuando se les presente el caso es, fíjense, más allá, a ver, cuando yo estaba en la especializada, muchas veces entraba yo a lo largo del día a la oficina del secretario, les hacía preguntas respecto del caso y los iba yo como guiando, ¿no? De tal manera que yo era como una especie de abogado del diablo constante y permanente. Eso no necesariamente lo he podido vivir yo ahora, ¿no? Porque pues hay muchísimos más casos, ¿no? Y tenemos más secretarios. Sin embargo, cuando te presentan ya el proyecto listo, entonces lo que tienes que hacer de verdad es eso, ser el abogado del diablo, hacerte las preguntas si de verdad la solución es la correcta. De verdad, yo no conozco una sentencia, o bueno, no conozco yo una sentencia o un caso en el cual no admita más de una solución posible. Entonces tienes que hacerte las preguntas. Dentro de todas las soluciones que se encuentran como posibilidades de este caso, ¿esta es la solución más racional y justa? Si cambias el paradigma y no dices, esta es la que corresponde mejor al texto expreso de la ley, al texto íntegro y correcto de la ley, ¿ya? Porque claro, si haces eso, pues vas a terminar siendo, pues, la boca de la ley, como en el siglo XIX se decía, ¿no? Pero si la pregunta es, tú quieres resolver bien el caso, pregúntate si la respuesta que estás dando es la racional y justa. Repito, es que pareciera como si tuviéramos que regresar al siglo III, pero bueno, vamos a lo siguiente, porque a lo mejor ya estoy siendo muy insistente en esta cuestión. ¿Otra vez? Bien, ahora vamos a empezar a redactar nuestra sentencia, ¿no? A ver, vamos otra vez a la siguiente. A ver, ya el juez, el magistrado, le dio el visto bueno al proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, a la solución posible. Ahora, por cierto, luego también hay que decirle a los secretarios que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? El clásico secretario que le turnaron a las 7 de la noche un asunto y que para las 11 ya tiene el proyecto. Dios, a ver, calma. Es verdad que la justicia electoral es rápida, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Tenemos que ponderar las soluciones posibles. Entonces, porfa, vayan con su magistrado y échense un tú a tú con él y pónganse a pensar si lo que están haciendo es lo correcto. Y él, de verdad, va a tratar, normalmente los magistrados pues tienen más años de carrera, ¿de acuerdo? Háganse esas preguntas. Bueno, vamos a la siguiente. Miren, ¿cómo decirles que esto es lo que yo siempre le digo a mis secretarios todo el tiempo? Chavos, piensen en el lector. Claro, porque los secretarios ¿a quiénes le escriben? Le escriben a los otros secretarios y a los otros magistrados que integran las ponencias del tribunal correspondiente. Es decir, están pensando
en que lo va a leer el magistrado de al lado con su ponencia. Y entonces, ¿qué están haciendo? Tratar de lucirse con él. Oh, soy sumo sabedor de todo lo que he leído. Y entonces paso a transcribir esta sentencia de la corte alemana. Dios. Ahora paso a transcribir lo que han dicho estos juristas hawaianos. Dios. ¿No? Y se sienten orgullosos. Nadie nunca jamás ha leído a este jurista hawaiano. Miren, chavos, siempre les digo, cuando tenemos que acudir a cortes internacionales y tenemos que acudir a la academia, ojo, no estoy diciendo que el juez no deba leer, ¿eh? No, el juez claro que tiene que formar su criterio leyendo eso. Pero cuando tenemos que acudir a esas fuentes y ponerlo como argumentos dentro de nuestra sentencia, muy probablemente es que a nuestra sentencia le falten argumentos. Y entonces estamos tratando de acudir a argumentos de autoridad. Y como yo siempre les digo, ¿por qué los alemanes van a ser más listos que nosotros? O los hawaianos, no importa. ¿Por qué? Tratemos justamente de acudir al argumento de autoridad. Bueno, me equivoqué. No acudamos nunca al argumento de autoridad. Nosotros demos los argumentos y tratemos de convencer al lector. Piensen en el lector, y el lector no es el magistrado de al lado, no es el secretario de al lado, ¿de acuerdo? El lector es la sociedad en su conjunto. Y entonces resulta que los jueces tenemos que preocuparnos fundamentalmente por que las personas de a pie, vamos a decirlo, las que no tuvieron la fortuna o desfortuna de haber ido a la universidad a estudiar derecho, entiendan lo que estamos escribiendo. Por Dios, es que es tan importante. Dios, de verdad, ¿cómo hacérselo meter en la cabeza a todos los secretarios, si es posible, de la justicia electoral mexicana? Ahora, vamos pues a lo siguiente. Miren, el estilo este de resultandos, considerandos y puntos resolutivos no me gusta, ¿no? Entonces, voy a contarles un poquito de lo que yo hago. No significa, porfis, no significa que así se deba hacer. Significa que ahorita lo estoy haciendo así y que ha ido cambiando el modelo y seguirá cambiando. ¿Por qué? Porque lo que me importa es tratar de tener un modelo de sentencia con el cual comunicarme de forma adecuada con la sociedad. Ojo, probablemente esté equivocado. Tengo la buena intención, pero quizá no lo he conseguido. Sin embargo, lo estoy intentando. Me quedan varios años todavía para tratar de seguir perfeccionando el modelo. Y espero poderlo hacer de forma adecuada, o si no, espero que el sucesor que tenga yo en su momento en el cargo, pues se haga estas preguntas y termine diciendo, yo creo que podemos hacer una mejor justicia electoral si hacemos esto con nuestras sentencias. Y en una de esas, él sí descubre cómo hacerlo bien. ¿De acuerdo? La siguiente. Miren, yo de verdad, muchos años puse el rubro tradicional. ¿Por qué? Puse el rubro tradicional porque siempre lo había puesto. ¿Ya me va a entender? ¿Por qué? Pues porque en 1997, cuando entré al tribunal, siempre lo ponía. Y vi a todos los jueces ponerlo. Pero de repente veía yo que el rubro a veces era de media hoja, ¿no? Así, el expediente, el magistrado, el promovente, el tercero interesado, la autoridad, así. Y entonces terminabas teniendo un rubro que era de una hoja o de media hoja. Y entonces yo me preguntaba, ¿si esto facilita en algo la lectura del expediente? Y yo, ¿no? Y entonces yo terminé diciendo, pues no, neta, no. A ver, me parece que el rubro tiene importancia para la identificación de las partes si es que no se encuentra esto en otro lugar. A ver, yo terminé hace como 3 años cambiando el rubro de mis sentencias. Solamente le pongo el número del expediente y le pongo lo de magistrado ponente, pues, para que no digan que soy un sacatón, ¿no? Así como, no, lo que pasa es que no quiere poner su nombre en sus sentencias. Pero la verdad es que creo que inclusive no debería ni ponerse el nombre del ponente o ponerse en otro lugar, así como a pie de página, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez que ha sido emitida la sentencia, perdón que se los diga, es sentencia de la sala,
no de un ponente. A ver, entonces, destacar tanto el nombre del ponente o es un acto de orgullo, lo cual a mí me parecería terrible, o es un acto de poca inteligencia, de no poner en duda las cosas. Pero bueno, por lo pronto lo estoy poniendo, aunque no estoy seguro si el año que viene voy a seguir con mi nombre. Ojo, sí pongo, a ver, lo que se puede hacer es ponerlo a nota de pie de página esta información o ponerla en las partes de los antecedentes correspondientes, ¿no? Quienes se turnó a tal persona, que fue el ponente, los secretarios fueron tales personas, en fin, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la siguiente. Bien, aquí pasa algo todo el tiempo, y lo digo en esos términos, todo el tiempo. Y el tema es que digamos, el inicio de la sentencia puede tener solamente vamos a decirlo así, puede ser nada más vistos para resolver los autos, ¿no? Esa formulita ¿no? que nos enseñan a todos a repetir, o podemos poner una breve síntesis para que el lector no tenga que acudir a la lectura, empezando por la última página, ¿no? Y entonces a mí me parece esto una mejor solución. Entonces yo, por ejemplo, en mis sentencias, lo que pongo es comenzar con una síntesis. Ya. Sentencia que confirma la resolución dictada por tal sala en el expediente tal que determinó sancionar al PRI, ¿no? Por pautar un promocional de su entonces candidato tal, ya que promueve estereotipos discriminatorios por violencia de género. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, cuando llegue el lector, al justiciable o a la sociedad, la sentencia, pues leen el párrafo 1 y se enteran de qué se trata la sentencia. Tienen una pequeña síntesis. Y perdón que lo diga, ni el agua tibia ni el hilo negro. Esta fórmula la han utilizado tribunales constitucionales de todo el mundo. Por ejemplo, el Supremo Español, que si bien no es un tribunal constitucional, pues sí es un tribunal de última instancia. ¿De acuerdo? Pero también el tribunal alemán, hablando de a los que les encantan, digamos, el paradigma alemán. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a la siguiente. Con el tiempo me di cuenta que para mí era muy, pero muy importante un índice. Yo empezaba llegaba el proyecto a mi escritorio y les pedía a los secretarios que me presentaran aparte un índice. ¿Por qué? Porque el índice me demuestra si la metodología de resolución es la correcta. Yo leo, antes de leer la sentencia, leo el índice y me doy cuenta si es racional. Si es racional, a partir de ahí sigo leyendo. Y entonces le pedí a mis secretarios, tráenme el proyecto y aparte el índice. Y de repente dije, ¿no será que también el lector cualquier lector necesita un índice para evidenciar la razonabilidad de la sentencia? Entonces dije, ya está. En todas mis sentencias voy a poner un índice. Y si ustedes se dan cuenta, el índice lo que trata de demostrar es la fórmula metodológica de solucionar del tema. Y además de que si el lector está interesado en una partecita, pues rápidamente la puede encontrar, ¿no? Para mí el índice es casi tan importante como la síntesis inicial. Vamos a la siguiente. Miren, el glosario es muy importante también. ¿Por qué? Resulta que el glosario es una forma en la cual puedes definir palabras para el efecto de que no tengas que estar repitiendo y repitiendo, especialmente porque, yo no sé por qué, pero en electoral nos encantan los nombres largos, ¿no? Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dios, qué nombre tan largo. Pero, ya entiende, o sea, por eso ley de amparo es tan fácil de decir, ¿me doy a entender? Entonces, fíjense, nada más, ese nombre tan largo, ¿no? Después, bueno, sobra decir, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? A ver, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, lo que busco a través del glosario es utilizar nombres más simples, más cortos, que sean fáciles de entender y con una definición correspondiente, ¿no? Es decir,
Cuando digo Constitución, en realidad me refiero al documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando me estoy refiriendo a Comisión de Quejas, me estoy refiriendo al organismo que se llama Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Sí, y etcétera, ¿no? Creo que eso facilita mucho, pero mucho la lectura a lo largo del proyecto y de la sentencia. Lo siguiente. Miren, por supuesto está prohibido utilizar el nombre resultandos. A ver, nunca he entendido por qué demonios se llaman resultandos. No lo he entendido, ni lo voy a entender. ¿Por qué? Porque las razones del siglo XIX me parece que ya han quedado superadas. A ver, pues llamemos los antecedentes. A ver, y viene aquí una regla que también le digo a mis secretarios. Los antecedentes tienen que ser los mínimos indispensables para entender el problema. Dios, habría que subrayarlo. Los mínimos indispensables para entender el problema. Mínimos indispensables, entender el problema. ¿Por qué? Porque luego hay secretarios que piensan que para empezar los antecedentes de cualquier sentencia tenemos que empezar el 5 de febrero de 1917. Se firmó el acta por la cual no quedó expedida la Constitución Política. A ver, no es que sean falsos esos antecedentes, ¿no? No es que inclusive no puedan ser importantes, no. Es que nos tenemos que hacer los mínimos indispensables para resolver el problema que se nos presenta. ¿Es necesario saber la fecha de emisión de la Constitución? A ver, pero cuando digo indispensables, también digo indispensables. Para entender el problema, se necesita tener antecedentes claros. Es decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eso es lo que habría que decirle a un secretario joven. Los antecedentes mínimos tienen que ser los mínimos indispensables. Mínimos, pero también indispensables. Si tú te preguntas, lo que tienes que preguntarte al meter en los antecedentes es, ¿y si necesito poner esto para resolver el problema? Porque si la respuesta es no, omítelo. Si la respuesta es sí, ponlo. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente, por favor. Obvio, el tema de competencia es indispensable, ¿no? Lo que pasa es que siempre les digo a los chavos que me hacen el favor de llevar a cabo sentencias, que tratemos de poner fórmulas de competencia cortas, ¿no? Es decir, hay casos donde la competencia es muy clara. Cuando la competencia es muy clara, ¿por qué tenemos que poner 2 páginas para fijar competencia? ¿Y saben por qué es? Porque tenemos que poner un montón de artículos, empezando por la Constitución Federal y terminando por el reglamento interno del órgano correspondiente. Y saben, yo creo que todos esos fundamentos, que no es que no sean importantes, evidentemente son importantes, pueden ir, por ejemplo, a pie de página. Y entonces lo único que tenemos que hacer es poner una competencia de 3, 4, 5 rengloncitos, sobre todo cuando es clara. Si la competencia no es clara, pues entonces será parte del problema a resolver. Y eso se tiene que dar un tratamiento diferente. La siguiente, por favor. Bien. Las cuestiones de procedencia, pues habría que decir lo mismo. De forma fácil, sencilla, rápida, que se puedan entender de manera clara. Es que eso es importante, que se entienda de manera clara y fácil. Piensen en el lector, recuérdenlo, piensen en el lector. No olvidemos la técnica. No estoy diciendo que abandonemos todo. No. Pero la pregunta es, esta es la solución, digamos, esta es la fórmula para que el lector pueda comprender de manera fácil la solución racional y justa que estamos dando a su problema, ¿o no? Si la respuesta es no, pues no tenemos nada que decir, ¿no? Es decir, pues quitemos, simplifiquemos, ¿no? Y también hay que hacerlo a pesar de la tradición. Bien, aquí viene lo mero bueno. La siguiente. Bien, aquí es donde todo el tiempo, de verdad, aquí es donde todos los secretarios jóvenes la riegan. Bien, como ya hicieron un buen estudio del expediente, ya saben cuál es el problema. Desde ahorita les estoy diciendo que normalmente un expediente normal solo tiene un problema jurídico planteado.
¿Qué significa eso? Significa que no debemos, vamos a darle otra más porque, ¿no? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que las sentencias normalmente solo resuelven un problema jurídico, normalmente. Ya las sentencias muy difíciles que se han de tener 2 o 3 al año, pues a lo mejor tienen 2 o 3 problemas jurídicos, pero normalmente solo un problema. Fija entonces el problema con base en preguntas, de verdad. Eso es lo más importante. Si te haces la pregunta correcta, vas a poder fijar la litis de forma adecuada. Si haces la pregunta equivocadamente, muy probablemente lleves a cabo rollotes, ¿de acuerdo? Pero repito, si haces la pregunta correcta, muy probablemente vas a poder resolverla de forma adecuada. Un poco al estilo de la mayéutica socrática. El problema es la pregunta, no la respuesta. Entonces, si la pregunta es la adecuada, la fijación de litis es simple, sencilla, ¿no? Y el lector puede quedarse muy claro una idea de cuál es el problema y cómo se va a resolver. Es muy importante esto porque luego hay personas muy sabias que quieren que las sentencias resuelvan problemas de los que no trataron. ¿Ya me doy a entender? Luego dicen, es que esta sentencia le faltó resolver esto. No, pues escriben libros, unos libros preciosos, amorosos, encantadores. Pero pues ese es el problema de nunca haber hecho una sentencia. Las sentencias resuelven conflictos humanos. Repito, tenemos que fijar la litis con base en el problema humano que vamos a resolver. Y es ese problema y nada más, ¿de acuerdo? No vamos a resolver 8 problemas que parecieran analógicamente solucionables. No, es ese problema. Y que nadie espere de una sentencia otra cosa. Es por supuesto resolver un problema, y si la solución es adecuada, muy probablemente se fijará el precedente que servirá para resolver los problemas que le resulten analógicamente adecuados. Pero solo eso. La siguiente, por favor. Miren, yo siempre le pongo, esto para mí es igual de importante. Si ya se fijó la litis, es decir, ya hicimos la pregunta adecuada, entonces, pues dile al lector cómo vas a resolver la pregunta, ¿no? Es decir, me parece casi como de orden mínimo. Bueno, ya te dije que no tienes la razón. No tienes la razón respecto de este problema. Y lo mínimo que se me hace es decirte, y te voy a decir por qué no tienes la razón, pero lo voy a hacer de esta manera. Y venga, pum, 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 pum. Estos son los temas que voy a resolver, ¿no? A lo largo de la sentencia, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, ¿saben? Indispensable, de hecho. Fíjense cómo el lector, cuando sabe cuál es la metodología, puede tener justo el conocimiento respecto de la racionalidad de la respuesta, ¿no? Posible. Si no entiendes la metodología, o si la metodología no es explícita, o si, por el contrario, traicionas tu metodología, muy probablemente la racionalidad del caso no sea la suficiente. Y eso te debe quedar muy claro. La metodología es casi tan importante como la sentencia misma, o como la litis, el planteamiento del conflicto, ¿de acuerdo? Y tiene que ser expresa, la siguiente. Bueno, a partir de ahí, yo siempre, la metodología siempre comienza diciendo, no, normalmente lo que pongo es, bueno, te voy a decir que voy a dar respuesta a tus agravios de esta manera, y después te digo que son inoperantes o son infundados, y venga lo siguiente, ¿no? Y comenzamos, ¿no? La siguiente. Aquí es donde vienen todas estas cuestiones. Yo, lo primero que tengo que decirles es, el marco jurídico, yo nunca transcribo ni marcos jurídicos, normalmente tampoco acudo a tribunales extranjeros, porque me parece que si no tenemos nosotros argumentos y tenemos que acudir al argumento de autoridad, es muy probable que carezcamos en realidad de argumentos. Tampoco pongo en mis sentencias ningún tipo de cita académica normalmente, y les voy a decir por qué. Por la misma razón del argumento de autoridad, pero por otra cuestión más, que es,
a ver, el lector debe entender de manera simple que la solución es racional y justa. Si tengo que citar 8 autores o un autor jurídico, muy probablemente es que carezco yo de argumentos y muy probablemente también estoy complicando la lectura por parte del justiciable. Y la idea justo es tratársela de hacer fácil, ¿no? Entonces, a ver, muchas veces la solución es simplemente silogismo jurídico, ¿no? Marco normativo y después la solución derivada de los hechos, ¿no? Bueno, aquí pongo ejemplitos, pero la siguiente, por favor. Pero bueno, los voy a colgar esta presentación de PowerPoint ahorita en mi Twitter y para que le echen ojo si quieren verla con más calma, pero la verdad es que, a ver, no, repito, esto no es otra cosa más que ser ordenado. Bueno, y la siguiente. Si ya definimos cuál es la litis, ya definimos de forma general cómo vamos a solucionar el caso y ahora ya empezamos a solucionarlo de determinada manera, pues entonces ya la racionalidad de la solución del caso se encuentra demostrada. De tal manera que el lector dice, ah, ya entendí, es que no hay otra solución posible, o al menos no hay una mejor solución posible. O por lo menos ya entendí la racionalidad del juez, aunque no la comparta. Y repito, ¿no? Tenemos que partir del principio que en este mundo nunca ha existido un justiciable al cual se le haya condenado de manera justa, ¿de acuerdo? Saldrán gritando, eso es normal. No nos debe dar miedo, justo. Cuando me dicen que la virtud principal de un juez es la prudencia, siempre corrijo, es la valentía, ¿de acuerdo? Los jueces tenemos que resolver, inclusive en contra de los poderosos, o a favor, dependiendo de quién tiene la razón. Inclusive los poderosos a través de intereses económicos o de medios de comunicación o lo que sea. Pero bueno, es parte de esto. Lo que no puede pasar es que se tenga la idea de que la solución no es racional o justa. Puede no compartirla el lector, pero se tiene que demostrar que la solución es racional y justa. La siguiente. La verdad es que como último punto de solución del caso está justamente los puntos resolutivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque quisiera ponerle otro nombre, pero la verdad es que los jueces terminamos repitiendo algo, aunque sea poquito, de las metodologías anteriores. Y esto es importante, ¿por qué? Para que se quede claro de que esta es la solución final, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Ahora, voy a tratar de sintetizar, no sé si ya me estoy tardando mucho, pero voy a tratar de ir un poquín más rápido solamente para ir estableciendo algunas ideas. A ver, la sentencia no solo debe ser un documento accesible, se los repito, debes pensar en el lector. Entonces, yo siempre en la redacción de la sentencia le digo a los chavos, lenguaje claro. Esto se lo oí 100 veces al magistrado Reyes Zapata. Entonces, porfa, recuérdenlo. Sujeto, verbo, complemento. No, y es que sí, Luis de Góngora y Argote en el siglo XVI volteaba todo y lucía maravilloso. Bueno, muy probablemente, querido amigo secretario, no seas tú Luis de Góngora y Argote, ¿de acuerdo? Quizás sí, pero en una de esas no. Entonces, seamos simples. Sujeto, verbo, complemento. ¿De acuerdo? Lenguaje sintético. ¿De acuerdo? No hagamos transcripciones en general. De verdad no sirven. Mejor platiquemos el tema, pero no. Normalmente cuando tienes que transcribir 8 páginas, nadie lo lee. ¿De acuerdo? Se brinca la transcripción. Ahora, siguiente. Bueno, por supuesto, les decía que para mí el índice era indispensable, el glosario, pero aquí viene otra cuestión. Miren, para mí es muy importante, y estoy seguro que también para los lectores, el uso de títulos y subtítulos. Pero entonces le digo a mis secretarios, si vas a derivar, digamos así, la idea a través de títulos y subtítulos, cíñete al título y subtítulo correspondiente. No hables en el título A de lo que después tratarás en el título B. No hables en el título C de lo que trataste en el título A. Simple,
Título A, solo hablo de A. Título B, solo hablo de B. Título C, pero es que resulta tan evidente, pero es que no sé por qué, no cuesta tanto trabajo. Ocasionalmente, algunos secretarios o magistrados necesitan información adicional que puede complicar la lectura simple de la sentencia. Yo ese tipo de información la pongo a notas a pie de página. Para mí es importante, ¿eh? Es decir, que no haya un cortón en la lectura de la sentencia, que puedas leerla de corridito, ¿va? La siguiente. Voy a decir cosas tan simples como es necesario que dejemos de utilizar estos rollos, de verdad, estas frases en latín. El idioma español, al menos bajo la estructura actual, tiene más o menos 500, 600 años de existencia. Aprovechámoslo. Dejemos de usar el latín. ¿De acuerdo? Neta, son pocos los abogados que hablan latín. No aporta nada el latín. Y en cambio sí que complica la lectura constante de todas las cosas. Repito, tecnicismos los indispensables. Pero otra vez repito, indispensables. No significa que no pongas los que sí son indispensables, ¿no? Es que no lo puse porque usted me dijo que no pusiera tecnicismos. No, yo te dije que pongas los tecnicismos indispensables. Otra cosa que odio y que desde ahorita se los digo, me parece lo más horrible del mundo. Yo tenía un compañero, que por cierto después se hizo magistrado electoral, magistrado de sala regional, que hacía sentencias de un párrafo. Y todos van a decir, oh, qué forma tan espectacular de hacer sentencias. Sentencias de un párrafo de 300 páginas. No había un punto y aparte en toda la sentencia. Dios, era un dolor de cabeza terrible. Por eso yo siempre doy el consejo de que tratemos de utilizar párrafos cortos. Y lo que siempre digo es, un párrafo, una idea. Un párrafo, una idea. ¿Tienes 2 ideas? Utiliza 2 párrafos. ¿De acuerdo? Un párrafo es que simplificas mucho la lectura. Mucho más fácil si está el subtítulo correspondiente y te das cuenta que en ese subtítulo hay un párrafo, una idea. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Y vuelve a ser lo mismo. La fundamentación tiene que ser solo la necesaria. Repito, el que quiere escribir un hermosísimo libro sobre derecho electoral, que lo escriba. El que quiera ser un gran doctrinario de derecho electoral, que lo sea. La sentencia es una forma en la cual los juristas tratamos de resolver un problema de manera racional y justa. Un problema de manera racional y justa. Y solo ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, no echemos ese rollo, es que la fundamentación, y vuelve a ser lo mismo, la fundamentación casi quiere ir a la Constitución del 24, con ganas de decirles, fundamentación solo la necesaria, por favor, ¿no? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Sí, la siguiente. No quiero, obvio, como he estado, bueno, y lo que les decía, ¿no? A mí, de verdad, si necesitamos acudir a los argumentos de autoridad, significa que carecemos nosotros de argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre lo sugiero, pues en general, no poner ningún tipo de argumento de autoridad. Es que, no sé, en Tailandia han solucionado este tipo de conflictos de esta manera y todo el mundo dice, qué inteligentes son los tailandeses. Dice, a ver, tratemos de utilizar mejor los argumentos razonables, más allá de la fuente, que solucionan este caso de la forma adecuada, ¿no? Y por lo tanto, también se requiere que se coloque la motivación necesaria y nada más. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente, por favor. Bien. Yo creo que esta vez solamente voy a dar la mitad de la presentación, porque si no, voy a acabar a las 4 de la tarde y tampoco ese es el tema, ¿no? Yo lo que diría es, cuando estés escribiendo tu sentencia, también piensa que tu sentencia electoral va a ser utilizada por las partes. Por la parte que ganó, si esa parte tiene una contraparte, para ponérsela en la nariz
a la parte que perdió. La parte que perdió para gritar que ha sido enjuiciada de manera injusta e irracional. Entonces, busquemos fórmulas nuevas de comunicación de las sentencias, ¿de acuerdo? Es lo normal. Pero bueno, respecto de ese tema, mejor me invitan cuando cumplan 20 años o 19 a dar una nueva conferencia a mis estimados amigos magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y espero que para ese año pues ya pueda ser en vivo, y yo no sé por qué creo que después, si me invitan temprano en la mañana a dar la conferencia, a lo mejor nos podemos ir a alguna pequeña belleza, que luego no son para nada pequeñas y son muy bellas, ¿no? Que se encuentra en ese hermosísimo estado de la República, donde sin duda es hermosísimo, sin duda, pero lo más lindo que tiene sin duda es su gente. Entonces, la verdad es que yo de alguna manera tengo un cariño ya de muchos años con los quintanarroenses y por supuesto con el Tribunal Electoral del Estado. En fin, yo hasta aquí lo dejaría, los invitaría a seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas mis redes sociales, ¿no? Y bueno, pues les quisiera solamente pues dar un abrazo a los magistrados, felicitarlos ampliamente y espero que pronto podamos celebrar los próximos años del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Buenas tardes, estimado doctor Felipe de la Mata. Aprovecho a saludar con afecto a mis pares integrantes del Pleno, así como a quienes nos siguen en redes. Como bien se ha dicho, el sistema jurídico mexicano es complejo y en este ámbito las sentencias ciudadanas deben ser la base para construir una comunicación efectiva entre quienes juzgan y la ciudadanía. El lenguaje comprensible de toda sentencia electoral permitirá a la ciudadanía la garantía de acceso a la justicia, pero sobre todo, conocer y ejercitar de mejor manera sus derechos. La emisión de sentencias claras, precisas y bien argumentadas contribuyen al fortalecimiento de la democracia y fomentan la confianza ciudadana en los órganos encargados de impartir justicia en cualquier materia. Es una parte de acercar la justicia a la ciudadanía. Resulta importante el manejo de palabras más claras y menos técnicas. Hay que tener presente siempre que la nueva sentencia sea corta, breve y sobre todo ciudadana. Es necesario evitar el uso del lenguaje de tecnicismo y latinismos, es decir, con lenguaje claro, franco, abierto y directo. Estas recomendaciones que bien ha dicho usted, señor magistrado, responden a las demandas de una ciudadanía que busca resonar su voz y visibilizar sus peticiones, que aboga por la rapidez y la simplicidad como lo más eficaz. Es una receta mínima para detener el proceso de alejamiento de la justicia de la sociedad, reduce su opacidad, se aleja de la amenaza de su pérdida de legitimidad y se carga con una dosis de regeneración. Agradecemos infinitamente su participación enriquecedora de nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pisaña, de sus aportaciones y experiencia que aportan este interesante tema. Para quienes hacemos la loable tarea de juzgar, debemos reflexionar de la forma de ser claros para la ciudadanía en nuestra sentencia. Sin duda, agradezco a quienes nos siguen además en redes sociales. Su opinión, sus aportaciones y comentarios coadyuvan en la constitución de un mejor Estado democrático. Muchísimas gracias, estimado doctor Felipe de la Mata Pisaña, y siempre será bienvenido y bien recibido en nuestro bello Estado Quintana Roo. Muchas gracias, magistrada, magistrados, por esta invitación.